Efectos de la posesión. Se preguntarán, ¿qué es la posesión? La posesión es el poder que las personas tienen sobre un bien o derecho y en virtud del cual pueden ejecutar actos materiales sobre el mismo. Hay que aclarar que el derecho de posesión no debe confundirse con el derecho de propiedad. En virtud de la posesión, los bienes o derechos pueden usarse y disfrutarse como en la propiedad. La gran diferencia radica en que tratándose de la propiedad, además del derecho de uso y disfrute de la cosa, se tiene un derecho de disposición de la cosa, lo que no sucede tratándose de la posesión. No toda posesión implica una propiedad. Se refiere a obtener la protección jurídica que corresponde a este derecho en las diferentes especies de posesión que existen. Los efectos de la posesión han generado polémicas doctrinarias entre los diferentes autores, como por ejemplo, para el autor Savigny, la posesión no produce sino dos efectos. El primero, la posibilidad de protección mediante interdictos procesorios, y el segundo, la posibilidad de adquisición del dominio por medio de la usurpación. El principal efecto de la posesión es el de la usucapión, también conocido como prescripción adquisitiva o positiva. Se da cuando una persona, por el hecho de estar en posesión de una cosa, ostentando como si fuera el dueño de la misma, pasa a ser propietario de esta. El tiempo que debe tener la posesión depende de dos factores. El primero es el bien mueble o inmueble, y en segundo lugar si la posesión se obtuvo de buena o mala fe. El concepto de buena fe se da cuando el poseedor tiene título, el poseedor que tiene título tiene anomalías que afectan su validez. También la posesión se obtiene por un título justo. Y por último, el poseedor no sabe que su título no es suficiente para justificar su posesión. En este caso, hay mala fe en la posesión cuando el poseedor obtiene el bien sin un título. Como segundo punto, se obtiene la posesión de manera furtiva. Y como tercer punto, el poseedor sabe que su título no es suficiente para estar en posesión. En el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala nos dice el título octavo de la posesión del artículo 1124 que la posesión es una tenencia de un bien corpóreo con el ánimo de actuar de él como dueño. En el artículo 1127, la posesión de bienes corpóreos o derechos tiene la posibilidad de ser efecto de goce del derecho real o personal, y tiene la posibilidad además de ser efecto de situación. En ambos casos, la posesión está protegida y regulada por el derecho para los efectos establecidos por la ley. ¿Quién no se considera poseedor? La ley no considera poseedor a aquel que demuestre que tiene en su poder un bien en virtud de una relación de dependencia o subordinación que tiene con el propietario del bien y que la retiene en provecho del propietario en cumplimiento a las órdenes o instrucciones que recibe. El Código Civil dispone que puede ser objeto de posesión todos aquellos bienes o derechos que son susceptibles de apropiación. Si hay varios poseedores sobre un bien que no es divisible, cada una de estas personas podrá ejercer actos posesorios sobre el bien siempre y cuando no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores. Ya que la posesión puede ser adquirida no solo por quien va a disfrutarla, sino también puede ser adquirida por el representante legal, el mandatario o un tercero sin mandato alguno. ¿Cuándo se pierde la posesión? Se pierde la posesión por abandono, por sección a título oneroso o gratuito, por resolución judicial, por despojo, si la posesión del despojado dura más de un año, y por último, por reivindicación del propietario. Cabe resaltar que la posesión es un contenido fundamental de la mayoría de los derechos reales, pues sin ella no sería posible el ejercicio pleno de las facultades que tales derechos le atribuyen a su titular.